Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Yo doy lectura a la palabra de Dios, dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta es una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Las personas que en ese tiempo partían de esta tierra, o sea, morían, algunos se preocupaban, se ponían tristes, porque a veces uno suele decir, bueno, se fue el ser querido y ya lo perdimos, nunca más lo veremos. Y uno suele pensar así y hablar así, y eso lógicamente lo acongoja, lo entristece, le preocupa. Y eso afecta a su organismo, afecta a su estado anímico. Y Pablo le dice a la iglesia: ustedes no se pongan tristes. No. Los cristianos solamente dormimos, porque un día vamos a resucitar. Cuando Cristo venga, vamos a resucitar los que morimos con Cristo, y vamos a irnos con Él para siempre en el rapto. Es en esta circunstancia de la que está hablando Pablo. Como ustedes saben, vivimos en tiempos decisivos en estos últimos tiempos, valga la redundancia, alrededor del mundo entero. Los sucesos actuales que se vienen dando en el mundo, llámense políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos inclusive, son sucesos, son hechos que marcan proféticamente y de forma gradual todo lo que tiene que acontecer tal como está establecido en la santa palabra de Dios. Esto es la Biblia. Y en circunstancias como estas, como las que estamos viendo actualmente, es necesario que todo creyente, todo hombre y mujer que sirve a Dios, que alaba a Dios, vuelva a la palabra de Dios, vuelva a la Biblia para ver qué dice esta respecto a lo que nos va pasando. Porque recordemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo entero no ocurren así, digamos, al azar, o porque se le ocurre simplemente darse los hechos y los sucesos. No, nosotros vemos que el que tiene en su mano todo esto, todo el control, es Jehová Dios, el Creador. Y así que nada ocurre si Dios no lo permite. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, y como decíamos también en un programa anterior, que cuando Dios creó al ser humano, no lo dejó así, digamos, a la deriva, sino que Él le dio un manual para su conducción, para que Él pueda conducirse y pueda ser un hombre y una mujer de bendición, como siempre ha sido el plan de Dios para el ser humano, bendecido en todo sentido y medio. Y entonces en la Biblia, que es el manual del hombre, podremos decir, está establecido todo desde su creación, desde su fundación del mundo, la creación del hombre, y toda la secuencia que vino hasta que Cristo vino para rescatar a esa raza perdida que pecó, desobedeció allá en el Edén a través de Adán y Eva. Y luego pues está la fundación de la iglesia, y estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, en que Jesús está en el cielo físicamente, está en todas partes, por cierto, a través del Espíritu Santo, pero físicamente está en el cielo. Y luego en la Biblia está qué sucederá en breve, qué sucederá en breve en esta tierra. Entonces es menester que el ser humano, y de manera especial el cristiano, el creyente, vuelva sus ojos a la Escritura, a la Biblia, y puede examinar a la luz de ella qué es lo que Dios dice respecto a estas cosas que están ocurriendo en el mundo, y aún las que vienen en breve. Por eso el salmista David, en el Salmo 119, ese verso muy conocido, el verso 105, Salmo 119, verso 105, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otra versión dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos y luz que alumbra mi camino. Y el apóstol Pedro también decía: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Tenemos que estar entonces atentos. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos indica la palabra de Dios? Esa es la profecía más segura. Dicho sea de paso, en estos días pues hay gente de diversos lugares profetizando. Nosotros creemos en la profecía. En esta iglesia hay los dones del Espíritu Santo.
se desarrollan, se manifiestan. Pero hay que tener cuidado porque no toda profecía es de Dios. Recuerde usted que se mueven tres espíritus: el espíritu humano propio de cada persona, que se puede manifestar a través de una profecía o de alguna manifestación supuestamente del Espíritu Santo. Lo que comúnmente se conoce como profecía de la carne, puede suceder eso. Si el instrumento, la persona que profetiza no está consagrado a Dios, no está a cuentas con Dios, no tiene la debida cobertura espiritual, puede que su espíritu humano pues salga a relucir y traiga un mensaje meramente humano, carnal. El otro espíritu que se puede mover es también el espíritu inmundo, el espíritu diabólico, el espíritu de error. También se mueve en las profecías. Por eso hay espíritu de error o falsa profecía. Y el otro espíritu, que el que sí queremos que se mueva, es el Espíritu Santo. Así que cuando una profecía o una revelación, una palabra de sabiduría viene de parte de Dios, y entonces si es del Espíritu Santo, si es de Dios, amén, estamos seguros que es de Dios, y Dios no se va a equivocar. Dios va a hablar correctamente en lo que es recto y en lo que es verdadero. Y queremos siempre esa profecía de parte de Dios, que sea guiado por el Espíritu Santo. Maravilloso el nombre de Jesús. Y en la Escritura ya está establecido todo. Así que lo que pueda decir el Señor a través de los dones del Espíritu Santo simplemente serán confirmación de lo que esté en la Biblia. No hay nada que añadir, no hay nada que agregar, no hay nada nuevo que descubrir. Aquí está en la Biblia todo. Inclusive el libro de Apocalipsis cierra en el último capítulo 22. El Señor Jesús le dijo a Juan que escriba que maldito será aquel hombre que quisiera quitar lo que está en la palabra de Dios, está en la Sagrada Escritura. Dijo que de ese hombre o esa persona que quitara lo que esté escrito en la Biblia, su nombre sería borrado del libro de la vida. Y si alguien se atreve a añadir a más lo que esté en la Sagrada Escritura, dijo que vendrían plagas sobre esa persona. Esa es la advertencia segura. Así que no podemos estar ni añadiendo, ni quitando o suprimiendo lo que la Biblia dice. La Sagrada Escritura, la Biblia, es la profecía más segura, y a esa siempre hay que volver los ojos en este tiempos precisamente que son decisivos. Muy bien, entonces a la luz de la Biblia, ¿cuáles son los eventos próximos a suceder? Los sucesos más impactantes, digamos, para el mundo entero. ¿Cuáles son? Esto que está pasando ahorita en el mundo con este famoso virus, el COVID-19, bueno, eso es una pequeña cosa comparado con lo que viene. Miren, lo primero que va a pasar en el mundo, muy en breve, y de eso queremos hablar un poco hoy, es el rapto de la iglesia. Luego, después de eso, en un breve tiempo, que lo estaremos viendo también más adelante, viene la gran tribulación sobre todo el mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que el primer suceso, esto es el rapto, está cerca? ¿Cómo sabemos que ya está próximo? ¿Cómo sabemos que está a punto de ocurrir? Porque usted seguramente escucha, o ahora que pues están muy usadas las redes sociales, ¿verdad? En muchos de esos muros dicen: Cristo viene, ya viene Cristo, el rapto de la iglesia, prepárate, está cerca el fin del mundo, etcétera y etcétera, una serie de cosas. Y repito, ya hasta de profecías dadas por personas se dicen ser de parte de Dios. ¿Cómo sabemos realmente si el rapto está cerca? Vamos a la Biblia otra vez. Cuando Jesús estuvo todavía en esta tierra, sus discípulos se acercaron donde él y le hicieron algunas preguntas, y una de ellas es la siguiente. Dice San Mateo capítulo 24, versos del 3 al 7, lo siguiente: y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Viene un gran espíritu de mentira. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, los falsos cristos, los falsos profetas. Verso 7: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Escucha esto: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que Jesús le respondió ante una pregunta clave y decisiva que le hicieron los apóstoles. ¿Qué señal del Señor? Tú nos estás diciendo que vas a irte y vas a regresar nuevamente aquí a la tierra por nosotros, pero ¿cómo sabemos, Señor? Le dijeron: ¿qué señales hay? ¿Alguna muestra, alguna cosa que nos pueda dar a entender de que tú estás cerca de tu regreso? Y esta es una de las señales que Jesús le dio. No es la única, hay muchas otras más que en su momento también las estaremos viendo. Y en esta oportunidad
para saber que la segunda venida de Cristo está próxima, podríamos decir que las señales que Jesús dejó, las que acabamos de mencionar y muchas otras, prácticamente están cumplidas, todas ellas, y así al pie de la letra, todas ellas están cumplidas. Eso significa que Cristo viene ya, que Cristo está a las puertas. Porque si Dios lo dijo, Dios cumple lo que dice, porque Él es Dios. Ahora, resaltamos una señal nada más aquí en el verso 7, una sola señal. Dice, habrá pestes en diversos lugares. Pestes, no dice peste en singular, dice en plural pestes. Quiere decir que habrá diversos tipos de enfermedades, diversos tipos de epidemias, de plagas, diversos. Y dice en diferentes lugares, en diferentes partes. Y lo que comúnmente hasta ahora se ha visto, pues plagas en un determinado lugar, en una región, en una nación, y hasta a veces, quién sabe, en un continente. Eso se ha visto. En tal lugar, en tal país, en tal región, se ha dado esa peste, esa plaga, esa epidemia. Pero cuando esta epidemia ya se expande fuera de las naciones y se va a los continentes, eso ya se convierte en una pandemia. Ya es incontrolable. Y ninguna otra pandemia se ha dado como esta del virus conocido como COVID-19. Nunca antes se ha dado una pandemia de ese tipo que está, ¿verdad?, expandido, extendiéndose y contagiando prácticamente al mundo entero, a los 5 continentes de la tierra, diríamos. Y está causando serios estragos. Miles y miles, decenas de miles están siendo contagiados y miles están muriendo. Nunca antes se ha visto esto, vuelvo a decir. Es que Jesús lo señaló claramente, que una de esas señales sería pues esa, que habrían pestes en diferentes partes, en diferentes lugares del mundo y de la tierra. Eso es señal, repito una vez más, de que Cristo viene, porque cuando esas cosas ocurran, Jesús dijo, mi venida está cerca. Esa es la señal, una de ellas. Ahora, si usted no lo quiere creer, no lo quiere entender, bueno, ¿qué podemos decir? Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Y la Escritura también dice algo parecido. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que el Dios de este mundo, el Dios del mundo se refiere al diablo, el Dios de este mundo, Dios con minúsculas, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el plan de Satanás, cegar el entendimiento, la mente, entenebrecerlo, ¿verdad? Ahí cerrarlo para que no pueda entender, no pueda comprender, aún de aquellos que están en las iglesias cristianas. No entienden sobre esto de las señales que se están dando en los últimos tiempos. Y algunos inclusive ni siquiera saben lo que es el rapto. No entienden sobre esto. Oyen hablar, pero no entienden exactamente qué significa esto. Ahora, además Jesús, recordemos que aquella noche antes de ser arrestado por los enemigos y ser llevado a la cruz, dijo a sus discípulos que Él iba a morir, que le iban a enterrar y que al tercer día resucitaría, que ascendería al cielo y que regresaría a la tierra a llevarlos. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Veamos la Biblia otra vez. San Juan capítulo 14. Aquella noche que Jesús estaba hablando con los discípulos. San Juan 14, 2, 3. Dijo Jesús a sus discípulos, en la casa de mi Padre, esto es en el cielo, obviamente en el tercer cielo, muchas moradas hay, muchas habitaciones, hay suficiente lugar para muchos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego sigue Jesús diciendo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotras también estén. Clarísimo. Jesús dijo, me voy y voy a la casa del Padre, voy al tercer cielo, y voy a preparar lugar para ustedes. Hay mucho lugar allí. Voy a preparar lugar y luego regreso, dijo, para llevarles, para que donde yo esté, dice a sus seguidores, ustedes también estén. Esta es la promesa que hizo Jesús. ¿A quiénes? No a todos. Esto también es bueno saberlo. No a todos.
sino a aquellos hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús. Recuerdo que en el tiempo de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, antes de morir, mucha gente lo rechazaba, no creía que era el Mesías, no creía que era el Salvador. Los propios judíos lo rechazaron y ellos mismos apuntaron a que sea crucificado, y lo lograron finalmente, porque además, dicho sea de paso, estaba escrito y lo que está escrito tenía que cumplirse. Y no creían en Jesús, que era el Mesías, no creían que era el Salvador. Pero a sus seguidores, a sus discípulos, con los que estuvo él hasta el día en que ascendió del Monte de los Olivos al cielo, Jesús dijo: pues voy a preparar lugar para ustedes y regreso a llevarles. Así, en palabras simples. Repito, estas palabras, esta promesa de que él vendría a llevar, no es para todos, sino a sus seguidores, a los hombres y mujeres que le alababan, le servían, creían en él, lo habían aceptado como el Mesías, como el Salvador, se habían apartado de toda clase de pecados, vivían una vida de santidad, eran hombres y mujeres que le alababan de todo corazón. Es decir, eso es su iglesia. A esa gente, a su iglesia viene Jesús a llevarle. A sus seguidores, aquellos que han entregado su vida al Señor y le están sirviendo de un corazón sincero y limpio y en santidad, a esa iglesia Jesús viene a llevar. Porque sin santidad, dice en otra parte de la Biblia, nadie verá al Señor. La pregunta sería: ¿está usted dentro de la iglesia? ¿Se siente usted parte de la iglesia? ¿Está esperando que Cristo venga a llevarle? Ahora, si Cristo lo ha dicho, Él va a cumplirlo. Porque hay gente que dice: bueno, sí, Jesús prometió, pero eso son palabras. La Biblia la han escrito hombres, dice. Cualquiera puede escribir libros. Eso no es cierto, no es verdad. Y luego los ateos, los agnósticos dicen eso. No, no es cierto. Pero la misma Biblia asevera en Números 23, 19, Dios dijo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Lo que Él ha hablado lo va a realizar, lo va a ejecutar. No hay diablo que se oponga, no hay gobernante en el mundo que se oponga, no hay quien pueda impedir. Él es Dios omnipotente. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Lo creemos de todo corazón. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.